Hola a todos y gracias por estar acá. Gracias a la DataVis Society por darnos la oportunidad de dar esta charla en español y en inglés. Nuestra presentación se llama DataVis en organizaciones sin fines de lucro o non-profit. Yo soy Luis Ahumada, soy de Chile, estudié ciencia política en Chile. Ahora vivo y trabajo en Washington, D.C. en un think tank de políticas públicas. Y soy estudiante en el Masters de Data Science de George Washington University. Y yo soy Guillermina Soter Schneider, de Argentina originalmente. También soy cientista de datos y economista, y también resido en Washington, D.C. Ok, entonces, ¿qué son las organizaciones sin fines de lucro? Pueden ser de múltiples tipos, de naturaleza distinta. Por ejemplo, en Washington, D.C. hay muchos centros de pensamiento, think tanks, o organizaciones de caridad. Hay organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el World Economic Forum, etc. Existen múltiples organizaciones de distinto tipo y todas con distintos propósitos. Algo que tienen en común todas estas organizaciones, además de ser sin fines de lucro, es que todas tienen la necesidad de comunicar información, ya sea información sobre sus productos, sobre sus logros, sobre los datos que estas organizaciones recolectan, sus estudios, etcétera, etcétera. Y todas hacen esto de distintas maneras, en distintos formatos, por ejemplo en estudios científicos, en redes sociales. La mayoría de estas organizaciones están en redes sociales y tienen que o postean cosas a través de Twitter, en Facebook, etc. También hacen reportes anuales, libros, dashboards en sus websites para mostrar sus datos o sus logros, etc. También hay elementos multimedia, por ejemplo videos o diseño gráfico, etc. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que queremos responder? ¿Para qué usamos DataVis? ¿O qué es DataVis? ¿Y cómo definimos esto de visualización de datos? Nosotros definimos la visualización de datos como la representación visual de datos para comunicar algo complejo de manera simple. Y eso lo pueden pensar no solamente en un gráfico normal, digamos, o tradicional con un eje X, eje Y, sino que puede ser pensado de manera más integral, puede ser pensado de manera más general. O sea, hay distintos tipos de información, de datos, que no solamente o no necesariamente tienen que ser números, sino que también pueden ser otras cosas como texto, imágenes, videos, etc. Y el proceso de visualización de datos es una mejora en esa comunicación en distintos formatos, de distinta manera. Entonces yo los invito a eso, a pensar la visualización de datos siempre de manera integral, porque así van a descubrir más cosas y mejores formas para comunicar cualquier cosa que tengan que hacer, desde un email hasta un tweet o un estudio, un gráfico, una ecuación matemática, etc. Entonces cada organización tiene esta necesidad de comunicar información. Y como dijimos antes, se puede hacer a través de reportes, investigaciones, redes sociales, propuestas y muchos otros. Entonces, ¿por qué creemos que es importante que las organizaciones presten atención a la visualización de datos? Porque, primero, es una forma de comunicar eficientemente un mensaje. O sea, uno siempre puede comunicar algo de manera más eficiente, en menos palabras, etc., o en un lenguaje más simple, etc. Simplificar ideas complejas. O sea, hay muchas organizaciones, por ejemplo los centros de pensamiento de políticas públicas, que tienen que lidiar con expertos en temas de ideas más técnicas, que tienen, no sé, digamos, fórmulas matemáticas o conceptos más técnicos que sería mucho mejor para mucha gente al digerir esa información, que se usen formas más innovadoras y más simples de comunicar esas ideas. Entonces, el DataVis o la visualización de datos es un proceso para encontrar una forma simple de comunicar ideas complejas. También
se pueden descubrir cosas nuevas en una organización. O sea, no solamente esto mejora la interacción de la audiencia con la información de una organización, sino que también puede mejorar los procesos internos de una organización. Puede mejorar la forma en que la organización hace las cosas, o ciertos miembros de la organización producen ciertas cosas. Entonces, al conocer mejores herramientas de visualización de datos, se pueden mejorar cosas dentro de la organización y se pueden descubrir nuevas cosas que probablemente antes no se le estaban poniendo mucha atención. Por último, al fijarse en esta visualización de datos de manera integral, resulta en una mayor consistencia entre la marca, entre lo que es el look de la organización y la visualización de datos. Y eso resulta en un mejor look o en un mejor diseño, un diseño más atractivo para las audiencias que están consumiendo o a los que les llega, digamos, toda la información que comunica la organización. Y eso le aumenta, digamos, el valor a la marca o a la organización, la hace más reconocible, hace que en general sus productos se vean mejor, ya sea en redes sociales, en un website, en un libro, en cualquier tipo de producto. Entonces es muy importante que en el proceso de visualización de datos se le ponga atención al diseño y al look de las cosas. Entonces, ¿cómo implementar esto de este mejoramiento en la visualización de datos? Nosotros dividimos la presentación en distintas fases, en distintas etapas, que Guillermina va a explicar en más detalle en los siguientes slides. Pero de manera resumida, estas distintas etapas son, la primera, que es muy importante, es explorar o descubrir. Nosotros consideramos que siempre el primer paso es identificar los distintos productos que desarrolla una organización o que hace una organización, cuáles son, quién los hace y cómo los hacen, cuáles son los procesos necesarios para alcanzar esos productos. Entonces uno tiene que tener bien claro cuáles son y quién los hace, y eso los va a ayudar a encontrar o a descubrir otras posibilidades sobre cómo mejorar esos procesos. Segundo, luego de descubrir esos procesos, es importante y es necesario establecer recomendaciones gráficas para llevar a cabo un proceso de visualización de datos exitoso. Eso significa identificar cuáles son los colores que una marca que identifican a la organización, la tipografía, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles que uno siempre tiene que estar prestando la atención. Luego uno tiene que, o la organización tiene que identificar las distintas herramientas disponibles para hacer una mejor visualización de datos, y eso significa tanto herramientas técnicas donde es necesario tener expertos, por ejemplo, que sepan programar o que sepan diseño gráfico, etc., como también herramientas mucho más simples que pueden ser utilizadas por cualquier persona, que están disponibles gratuitamente y que son muy útiles, y que el mero uso de esas herramientas más básicas pueden mejorar un montón el diseño y el look de la visualización de datos en una organización. Entonces hay que estar al tanto de cuáles son esas herramientas. Y por último, hay que llevar a cabo un proceso de implementación de las cosas acordadas, digamos, en los pasos anteriores, las herramientas y las recomendaciones. Eso significa, por ejemplo, entrenar a personas, llevar a cabo cursos, etc. Hay distintas formas. Entonces Guillermina ahora va a empezar a indagar un poco más en profundidad sobre cada uno de estos procesos y de estos pasos para mejorar la visualización de datos. Entonces, en esta fase de exploración, lo primero que tenemos que tener en cuenta es identificar los diferentes productos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en este think tank en donde hacemos investigación en diferentes áreas. Pueden ser económicos, pueden ser de inmigración, educación, etc. Entonces, nosotros ¿cómo presentamos nuestra información? La presentamos en reportes impresos, pero también esos mismos reportes donde están los descubrimientos como más importantes, las investigaciones de nuestros investigadores, también uno lo puede encontrar online en nuestra página web. O también, por ejemplo, a fin de año se reparte entre el staff
los reportes anuales, en donde enumeramos los logros de la organización. Y esto es algo que tienen en común muchas organizaciones, o incluso también nuestros investigadores. ¿Qué hacen? Van a dar charlas a universidades o en diferentes eventos, y ¿qué hacen? Tienen que presentar esos datos en un PowerPoint o de cualquier otra forma. Entonces, identificar en dónde usamos la visualización de datos. Segundo, tenemos que analizar los procesos. ¿Cómo es que llegamos a ese producto final de la presentación? ¿Por qué proceso tenemos que pasar para tener impreso el reporte sobre inmigración, por ejemplo? ¿Por qué procesos tenemos que pasar para publicar algo en nuestra página web? Entonces, una vez que analizamos todos esos procesos y además identificamos las personas que están involucradas en esos procesos, entonces podemos ahí identificar las diferentes posibilidades o diferentes caminos que podemos tomar para implementar, o que serían los caminos más eficientes para implementar toda esta estandarización o homogeneización en lo que es la visualización de datos. E incluso podemos buscar como nuevas alternativas o mejorar las ya existentes, esos procesos ya existentes, o podemos encontrar nuevos que son más eficientes, o incluso podemos modificar los que ya existen para hacerlos más eficientes. Entonces, esta sería la fase de exploración. Luego hablamos de diseñar las recomendaciones. Y las recomendaciones para implementar efectivamente la visualización de datos. Entonces, nosotros hablamos de la consistencia de la marca. ¿Y qué sería eso? Es cómo se percibe, cómo el usuario percibe la marca afuera de la organización. Y puede ser y cuando digo afuera de la organización, es a través de las redes sociales, o a través de un reporte, por ejemplo, o cuando uno de los investigadores está haciendo una presentación y está representando la marca. Entonces, cuando hablamos de consistencia de la marca, es una consistencia a través de los colores, una consistencia a través de la composición, es decir, en dónde están ubicados cada elemento que estamos mostrando, y además de la tipografía. Porque esto es muy importante, porque diferentes tipos diferentes tipografías pueden significar diferentes tipos de cosas. Entonces, estos 4 elementos son muy importantes al momento de que uno está diseñando estas recomendaciones para la visualización de datos, porque uno ya puede tener la marca más o menos definida. Entonces uno va a atar esas recomendaciones para visualizaciones de datos a una definición de marca que uno ya tiene y que incluye los colores, la composición y la tipografía, o uno en ese proceso de exploración que hablábamos antes puede llegar a la conclusión de que quizás uno necesita modificar la marca y necesita modificar los diferentes colores, la composición y la tipografía, y luego uno va a atar la visualización de datos y la guía esta de recomendación para la visualización de datos a esa nueva marca que uno diseña. Nosotros acá tenemos ejemplos, por ejemplo, The Economist, que es un muy buen ejemplo de esto que hablamos de consistencia. Entonces, lo primero que podemos ver son la tapa o la carilla de la revista de The Economist, que uno puede ver consistencia a través de los colores, lo mismo de la tipografía y la composición. En los tweets, por ejemplo, y en otros posteos que ellos hacen en las redes sociales, uno ve exactamente lo mismo: consistencia a través de colores, composición, tipografía, e incluso también en los gráficos. Llevan todo esto que estamos viendo arriba, lo implementan en todo lo que es la visualización de datos. Y no solo The Economist, esto lo podemos llevar a organizaciones como UNICEF, en donde vemos esta misma consistencia. Nosotros ahí agregamos también un par de sus posteos o de imágenes que subieron a Instagram, pero vemos exactamente lo mismo. En la próxima diapositiva vamos a ver lo mismo. En este Global Children vemos lo mismo, un reporte, parecía un reporte anual, en donde también los gráficos, los colores, la tipografía, hay consistencia a través de todos estos elementos. Y por último, a chart a day, o un gráfico por día, es una página una cuenta en Instagram que suben posteos
sobre, o suben imágenes sobre puramente visualización de datos, pero lo mismo, vemos la misma tipo de tipografía, hay consistencia a través de los colores y la información está súper bien organizada, o sea que cumplen con los requisitos para la composición. Pero estos son nada más unos ejemplos, hay muchos más que se pueden lograr con diferentes herramientas. Nosotros acá enumeramos un par de herramientas nada más, hay muchísimas más que les pueden ser a ustedes útiles para la visualización de datos. Lo que nosotros insistimos es que en las organizaciones no tiene que sí o sí haber un experto en programación que sepa JavaScript y usar el módulo de D3, por ejemplo. No necesita uno ser un experto en Python para usar Matplotlib o Seaborn o cualquiera de esos módulos para Opoke, para programar y hacer algo súper complejo. No, porque hay otras herramientas, como por ejemplo Excel o por ejemplo Infogram, incluso Tableau o Data Studio de Google, que se pueden usar, que son un poco menos técnicos, que se pueden usar también, y que seguramente en la organización hay alguien que los sabe usar. Entonces no necesariamente tenemos que tener alguien súper técnico que sepa programar, sino que se pueden lograr cosas muy buenas y consistentes con otras herramientas que son más simples. Entonces nosotros dividimos a estas herramientas en diferentes grupos. Las que son más flexibles pero requieren un nivel técnico superior, que son las que vemos en la esquina de arriba a la derecha, y ahí incluimos Matplotlib, Plotly, los módulos estos de Python, pusimos a D3, también tenemos a Adobe Illustrator, After Effects, que son súper flexibles en los que nos permiten hacer, pero necesitamos un nivel de tecnicidad un poquito más alto. En el medio estaban estas otras herramientas de las que les comentaba, Power BI, Tableau, Data Studio, Data Wrapper, que son menos técnicos, y uno ahí también está ahorrando en flexibilidad. Pero incluso son herramientas que son súper buenas y que incluso se pueden presentar de diferentes formas. O sea, tienen una muy buena presentación impresa, y también uno las puede presentar en la web. Y por último, las que requieren menor nivel de tecnicidad y son un poquito menos flexibles, Excel, Infogram. Infogram es la que nosotros utilizamos, que tiene casi todos los tipos de gráficos que se pueden hacer, pero es un poquito menos flexible porque hay cosas que quizás le gustaría hacer, pero que el software no lo permite, pero nosotros lo hemos adaptado a nuestras necesidades, y eso es también la idea que queremos dar. Uno tendría que encontrar también la forma de adaptar todas estas herramientas y seleccionar aquellas que van bien con las necesidades de la organización. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto claro, pasamos a la fase de implementación. La fase de implementación, nosotros lo que hicimos fue entrenar, una vez que ya teníamos las recomendaciones para visualización de datos, que es la que ven ahí en pantalla, entrenamos a los asistentes de investigación que colaboran con las diferentes investigaciones con los investigadores del instituto o de nuestra organización. Entonces los entrenamos para que sepan cuándo usar estas diferentes visualizaciones de datos. Les dimos recomendaciones de qué hacer y qué no hacer con las visualizaciones de datos, el tamaño de la fuente que tenían que usar, el color de la fuente que tenían que usar. Entonces, qué colores usar, cuáles no, cuáles iban bien con cuáles. Entonces, una vez que nosotros tuvimos todas estas ideas claras y organizadas en estas recomendaciones de visualización de datos, entrenamos al staff. Y en nuestro caso eran los asistentes de investigación, pero en las organizaciones pueden ser otros tipos de personas. Por eso es súper importante la fase de exploración, identificar los procesos, y identificar los productos y quién hace qué cosa. Entonces, ¿qué es lo que uno
podría estar haciendo una vez que completa en forma eficiente en buena forma cada uno de estos pasos. ¿Qué es lo que uno podría lograr? Y acá damos algunos ejemplos. El Urban Institute, uno se mete a su página web y hay consistencia a través de todos sus gráficos. Podemos ver también nosotros trabajando en el índice de libertad humana de Cato Institute. Podemos ver también esta consistencia de la que hablábamos antes en un reporte. Aplicamos todos estos conocimientos de visualización de datos, todas estas recomendaciones, la consistencia a través de todo del reporte, los colores, la composición, la tipografía, etcétera. Todos esos elementos están aplicados en este reporte. Hay otro proyecto del Cato Institute, se llama Human Progress o Progreso Humano en español, en donde hacen esto mismo de visualización de datos, pero lo hacen muy bien en las plataformas en redes sociales. A la derecha vemos un fragmento como de su cuenta de Instagram, en donde visualmente uno ya más o menos tiene el contenido organizado, entonces es muy fácil verlo. A la izquierda vemos que también organizan. Luis estaba hablando antes de lo que significa visualización de datos para nosotros y cómo lo consideramos algo integral. Y de eso estaba hablando, de que no solamente son datos, números los que uno puede representar, sino el texto. Y eso es lo que vemos en los ejemplos de la izquierda. Y también presentan ellos diferentes gráficos en donde también podemos ver los colores, la consistencia en los colores, en la tipografía, en las imágenes también, que eso es súper importante. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros queremos que se lleven de esta charla? Básicamente, el concepto de estandarización de la visualización de datos comprende una serie de como conceptos generales. Primero, la fase de descubrimiento, de identificar qué es lo que producimos, quién lo produce, cómo se produce. Cada una de estas preguntas tienen que estar bien resueltas, se tienen que responder de la forma como más completa posible, porque uno así va a tener un entendimiento como mucho más profundo y organizado también de esta primera etapa. Luego, el diseño de las recomendaciones. Incluir los elementos de los que hablábamos, tener en cuenta la consistencia donde en los colores, en la composición, en la tipografía. Y por último, la implementación. Implementación es entrenar bien, poder comunicar efectivamente por qué es importante, lo mismo que nosotros decimos en la presentación, por qué es importante la visualización de datos, qué es lo que queremos conseguir, y también identificar el público que va a estar, el usuario que va a estar leyendo o al que le va a llegar la información esta que estamos organizando. Entonces, estos son los conceptos fundamentales que queríamos presentarles hoy y quedamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacernos. Gracias.